Señor, en esta hora, esta segunda clase, la ponemos en tus manos y rogamos que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Terminamos con la cuestión de lo que es la hermenéutica. Y hoy voy a empezar un tema que es los evangelios. Vamos a empezar a hablar algo un poquito de eso, de los evangelios. Es muy interesante cuando uno los estudia y nos vamos a dar cuenta, pero vamos a ver en esta primera lección un panorama a lo que es al Nuevo Testamento. Y a lo mejor se va a dar cuenta de algunas cosas muy interesantes cuando leamos los evangelios, pero bueno, ahorita no vamos a verlos todavía, ahorita vamos a dar solamente un panorama, porque encontramos cuando uno viene al Nuevo Testamento, encuentra muchas cosas muy distintas a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Cuando el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento se escribe es el libro que se le llama Malaquías. Y entonces, a partir de ahí hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que más o menos son 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces se recordará que hubo varios imperios que la Biblia menciona. Uno de ellos fue el dominio persa, o la dominación persa. Ciro, que fue el que en tiempos de Nehemías, de Daniel, de Esdras, bueno, él fue el que dio la orden de que regresaran a Jerusalén, que fue cuando Daniel escribe, perdón, cuando Esdras y Nehemías y luego Segunda de Crónicas, los últimos versículos hablan de eso. Entonces, este imperio pues duró un buen tiempo también, un tiempo considerable. Entonces, después de este tiempo, la dominación persa, viene lo que se llama el reino de Grecia. Entonces, el reino de Grecia empezó con Alejandro Magno, y hay mucho de la historia que no lo metimos aquí porque pues no hay el tiempo y no es clase necesariamente eso, pero sí es importante para entenderlo. Alejandro Magno, en el año 323, cuando él se preparaba para su expedición a Arabia, murió de un violento ataque de malaria. Su muerte hizo temblar todo el imperio. Él tenía 33 años cuando eso pasó, y pues sus funerales duraron 2 años. Él fue un joven que en menos de 10 años, como quien dice, conquistó todo el mundo conocido. Pero cuando Alejandro muere, por 22 años el imperio estuvo en manos de los sátrapas. Pero en el año 301, cuando murieron muchos de ellos y los forcejeados entre los líderes más ambiciosos se llegaron a conformar 4 grandes generales que ahí están. Entonces pasó a sus 4 generales, y ahí viene la palabra diádocos, sucesores. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una palabra que se parece a esta palabra, diádocos, o sea, los diáconos, que viene de una palabra algo similar, o sea, habla de los generales. En Tracia y parte de Asia Menor quedó Lisímaco. En Macedonia y Grecia quedó Casandro. En el oriente, Siria, lo que es Siria, le tocó a Seleuco. Y en Egipto le tocó a Ptolomeo. Bueno, Palestina estuvo entre los dos, entre lo que es estos últimos dos, Siria y Ptolomeo. O el oriente, Siria y Egipto. Palestina estaba en medio de los dos, y se vio involucrada en muchas guerras, pero fue primero de Egipto. Entre el año 323 y 203, unos 120 años más o menos, bajo el reinado de Ptolomeo Soter y luego de Ptolomeo II, Filadelfo. Bueno, bajo los reyes de Egipto edificaron ¿cómo se llama? Los Ptolomeos. La suerte de los judíos fue por general pacífica. Los que están en Egipto edificaron sinagogas en todas las colonias, y ahorita voy a hablar de eso. Es importante porque ustedes se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no habla nada de sinagogas, sino empieza en el Nuevo Testamento. Pero en ustedes tomen nota ahí mismo, rayen si algo les parece interesante o importante. Entonces, porque cuando Alejandro Magno, él se supone que él tenía mucho odio para los judíos, pero cuando él llega ahí con los judíos, Flavio Josefo cuenta que en lugar de hacer una masacre como todo el mundo creía, ¿no? O sea, supuestamente este hombre había tenido una visión y había visto a Dios, y cuando él ve a los sacerdotes dice, nunca había visto a alguien que representara tan bien a Dios como ellos. Entonces se les perdonó la vida y se hizo amigo de ellos. Pero durante el periodo de Ptolomeo Filadelfo, la ciudad se fundó, la ciudad de Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia judía. Ahorita se van a dar cuenta de por qué. Porque por orden de este hombre se produjo la versión griega del Antiguo Testamento, que se llamó la Septuaginta.
entre 280 y 150 antes de Cristo. El rey le pidió al sumo sacerdote Eleazar que le enviara a Alejandría 70 eruditos hebreos para realizar dicha obra. Esta traducción permitió que todo el mundo conocido en la época, que conocía la lengua griega, leyera las Sagradas Escrituras. Ahora, eso es bien importante porque nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles citaban la Escritura, regularmente la citaban de la Septuaginta. Y nos vamos a dar cuenta después por qué. En el año 198 a.C., Antíoco III el Grande reconquistó Palestina para los Seleucidas, o sea, los sirios. Poco después el rey Antíoco IV Epífanes, enemigo él sí era muy terrible, acérrimo de los judíos, hizo un esfuerzo salvaje y decidido para exterminarles a ellos y a su religión. Este se llamó a sí mismo Teos, o sea, Antíoco Epífanes, Teos Epífanes, como dice Teos Epífanes, significa Dios manifiesto. O sea, las personas que se llaman Epifania es una sobremanifestación. Epi es sobre y Epifania es manifestación, o sea, una sobremanifestación. En este caso, Teos Epífanes, Antíoco, o sea, Epífanes, él se estaba como nombrando un dios. Entonces, en el año 168 a.C., luego de fracasar en una embestida de Egipto, Antíoco desahogó su frustración contra Jerusalén, destruyó los muros de la ciudad. Eso es lo que cuando Daniel, y ya lo mencionamos, Daniel, él dijo la abominación desoladora. Entonces él llega a Jerusalén, dice destruye los muros de la ciudad, profana el templo, que fue llamado Templo de Júpiter Olímpico, y sacrifica una cerda sobre el altar, que yo alguna vez se los he predicado. Erige un altar a Júpiter, prohíbe el culto del templo y la circuncisión. Destruye todos los ejemplares de la escritura que fueron hallados, mata a todo el que la posea, vende como esclavos a miles de familias judías y recurrió a todo lo imaginable para torturar a los judíos y obligarlos a que renunciaran a su religión. La figura de Antíoco Epífanes tiene un valor profético porque Daniel habla de eso, la abominación desoladora. Por lo demás, la figura de Antíoco también apunta al anticristo, como en Mateo 24:15 se le menciona de quién es un tipo o antecedente. Ahora, durante este tiempo, como la situación fue muy terrible, hubo un levantamiento que se llamó de los Macabeos. Entonces, de hecho, ustedes se van a dar cuenta que hay, en las iglesias católicas, creo que son 3 libros de Macabeos. Entonces, los primeros 2 libros, creo que son los primeros 2, yo los he leído, son buenos que uno los pueda leer. Yo se los recomiendo, léanlos, porque ahí habla mucho. Compren un hombre. Queremos una campana que nos estás encargando. Ya les voy a decir, por unos 2 meses no se compren maquillaje, cómprense Biblias. ¿Cómo, hermano? Todo menos eso. ¿Cómo se le ocurre? No, pero bueno, es que yo tengo una Biblia o 2 católicas por ahí, creo. Y quiero comprar más, pero no hay nada malo leerlas, o sea, pero especialmente estos libros, ¿no? Porque esos ayudan mucho. Ya les dio frío, ¿verdad? No, si la leen con ¿cómo se llama? Con un corazón así buscando a Dios, les aseguro que hasta los afirman más en Dios. Y luego ¿Sí? le decimos, por causa de estos 3 libros no compré pinturas. Tengo que aprender más de esto. ¿Sobre qué habla el hermano? Mire, primera de Macabeos y segunda, Historia. Sí, primera y segunda de Macabeos hablan de historia, de cómo se hicieron las guerras. Haga cuenta que es como si usted estuviera leyendo primero y segundo Reyes. Habla mucho de eso, pero ahí no hay reyes, ahí hay sumos sacerdotes. Entonces, una de las razones por las que no se aceptan en la palabra del Señor, o los cristianos no lo aceptaron, es porque tienen ciertas imprecisiones. De hecho, en la segunda de Macabeos dice, el autor que está escribiendo dice, si algo omití o algo está, o hay errores en esto, por favor rogamos que nos disculpe, algo así como dice, lo tratamos de hacer lo más exacto posible. Pero o sea, es obvio que él no está hablando en nombre de Dios. Y ese es un aspecto importante en el canon de la escritura, que hablen en nombre de Dios. Entonces, el momento que él se está disculpando, pues obviamente él reconoce que no es
un libro inspirado por Dios. Bueno, porque esto nos va a servir para entender algo, porque cuando hubo la independencia macabeo o asmonea en el año 173 hasta el 63 a.C., suceden algunos aspectos muy importantes que en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar. Uno de ellos, por ejemplo, Matatías, que era el sacerdote del linaje de Asmón, era un valeroso patriota judío, lo estoy leyendo literalmente, no me lo sé de memoria, se lo puedo platicar, pero mejor prefiero leerles aquí algunas cosas. Enfurecido por los intentos de Antíoco Epífanes de destruir a los judíos, él reunió a un grupo de judíos leales y alzó la bandera de la sublevación. Tuvo 5 hijos heroicos y guerreros que se llamaron Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Judas, Macabeo significa martillo, y se le llamó así porque eran muy duros, eran tremendos. Pero ellos eran sacerdotes. Reconquistó Jerusalén en el año 165 y purificó y reconsagró el templo. Esto dio lugar a la fiesta de la purificación o la dedicación. Si ustedes han escuchado que los judíos celebran el Hanukkah, ¿han escuchado de eso? Bueno, ahí, esa fiesta no la van a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Dónde la sacaron? Bueno, ahí está, Hanukkah. El Hanukkah era una fiesta que se conmemoraba en los tiempos del Señor. En Juan 10:22 se lo van a encontrar, la fiesta de la purificación, la de la dedicación. Hoy se celebra el 25 de diciembre y coincide con la Navidad. Y saben que ellos tienen mucho problema al celebrarlo porque no quieren que piensen que están celebrando la Navidad. Dicen, es que no queremos que se piense. Pero ellos la celebran en esa fecha. Los judíos, si ustedes saben, en diciembre ellos también tienen su celebración, pero ellos dicen, no es Navidad, nosotros no creemos en la Navidad, porque ellos no creen en el Mesías. Entonces, o en Jesús, para ser más exactos. Judas, ahora, aquí es algo importante, porque Judas reunió en sí mismo la autoridad sacerdotal y civil. Aquí hay un cambio, y de esta manera estableció la sucesión asmonea de sacerdotes gobernadores que durante 100 años encabezaron una Judea independiente. Los macabeos continuaron su lucha contra Siria y las naciones vecinas que amenazaban a Israel. Judas Macabeo murió en 161 y asumió el mando su hermano Jonatán, quien salió con Siria, obteniendo paz y cierta libertad para Judea. Con apoyo sirio, Jonatán asumió como segundo sacerdote gobernador de Judea entre 150 y 144, año en que fue asesinado por los sirios. En 142 su hermano Simón echó a los sirios por completo, logró la independencia total de Judea. Simón renovó el pacto con Roma que había hecho sus hermanos Judas y Jonatán. Entre tanto el poderío romano se iba extendiendo. Ahora, esto es muy importante porque miren, sacando un resumen de esto, hay algunos datos muy importantes. Se van a dar cuenta que en el Nuevo Testamento ya no hay gobernantes judíos, ya no hay una autoridad judía necesariamente, sino que lo que se empieza a reafirmar en el Nuevo Testamento es el sumo sacerdote. Son los que mandan. Y esto es importante porque esto sucede durante la revolución macabea, o sea, durante la independencia macabea, que como ellos llegan a tener una preeminencia, de hecho, les voy a decir algo, ¿no? Rápido aquí ahorita, que hay libros de la Biblia que, por ejemplo, en el Pentateuco hay una teoría que se le llama la hipótesis documentaria. No es la clase, pero se los voy a explicar brevemente. La hipótesis documentaria lo que dicen es que los 5 libros de Moisés no los escribió Moisés, sino que los escribieron, o sea que Moisés puso las bases, pero él no los escribió completo, sino que los 5 libros de Moisés se fueron escribiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? De tal manera que por ejemplo, hay cosas en lo del Pentateuco que ustedes se van a dar cuenta, si lo leen detenidamente, que lo dicen de una manera y de repente a renglón seguido pareciera como que se cambia la idea. Un ejemplo es que cuando dice, ¿usted se acordará? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos hijos tuvo Moisés? ¿No? Bueno, si ustedes leen en Éxodo, van a darse cuenta que Moisés menciona que tuvo 2 hijos, pero hay un detalle que eso es muy interesante. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Éxodo el capítulo número voy a buscar el versículo, pero habla de que él tuvo 2 hijos.
Pero bueno, estoy buscando el versículo, pero dice, Estuvo dos, ¿no? sí, pero por ejemplo, sí, dice que dos. Este, entonces, el asunto es que cuando uno lee en Éxodo, por ejemplo, que Dios trata de matar a Moisés, no habla de hijos, sino habla de uno solo. Y si ustedes, no sé si ustedes han reparado en ese asunto, que no trata de matar a dos, sino a uno. ¿Y dónde está el otro? Entonces, hay muchos teólogos dicen, es que habían dos tradiciones. Había una tradición sacerdotal que decía que tenía hijos, y había una tradición que no era sacerdotal, sino no recuerdo cuál era. Dice, y esta tradición decía que sí tenía nada más un hijo. Por eso están mezclados ahí. De hecho, hay pasajes ahí que a veces algunos están como que uno los lee como que, caray, o sea, ¿qué fue aquí? Entonces, el asunto es que por ejemplo, de hecho, cuando se habla de la genealogía de Aarón o de Leví, dice, esta es la genealogía de ellos, de los hijos de Israel. Pero sucede algo interesante que incluso yo la vez pasada les mencioné. Porque eso está en Éxodo 4, cuando dice, tomó Moisés su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Pero en el camino, en el capítulo 4, en el mismo capítulo 4 creo, cuando él toma a sus hijos, en el mismo capítulo 4, Dios trata de matarlo, pero sucede que al principio decía que eran hijos, pero en el mismo capítulo 4 dice que era su hijo. Entonces ahí dicen, ¿por qué? O sea, ahí dice que se mezclaron esas dos tradiciones y hicieron un solo texto. Bueno, porque supuestamente algunas tradiciones sacerdotal lo que estaban tratando de imponer es cómo es que la tribu de Aarón tenía más preeminencia, o perdón, los sacerdotes tenían más preeminencia que los reyes de Judá. Entonces, el asunto es que aquí, por ejemplo, inciso A, ¿qué logró? Y yo creo que voy a terminar nada más con esto, no voy a entrar al dominio romano, todavía, hasta la semana que entra, y vamos a, ahora sí, como ya tienen esto, léanlo, porque la próxima semana vamos a avanzarle esto y un poquito más. Pero, ¿qué sucede durante el dominio macabeo? Los gobernantes ganan una posición hereditaria. En este caso los gobernantes eran sumos sacerdotes. Con Simón Macabeo el Sanedrín aprobó el sumo sacerdocio hereditario a perpetuidad. Los sacerdotes armonianos gobernaban Judea hasta los días de Herodes el Grande, hasta el 37 a.C. Entonces ahí ellos toman una preeminencia. Ya no son los hijos de David, ya no son los reyes, ya ahora empiezan a ser los sumos sacerdotes, que es lo que vemos en el Nuevo Testamento, los sumos sacerdotes. Hay una expansión de la helenización, o sea, la influencia griega. A partir de Juan Hircano, hijo de Simón, la posición del sumo sacerdote tuvo más importancia política que religiosa. Por eso, repito, lo vemos en el Nuevo Testamento también, que el sumo sacerdote es el que va y está hablando, son los que enjuician a Jesús, son los que hacen ese tipo de cosas. Y por eso, hasta cierto punto, ellos mismos también estaban recelosos de que viniera alguien de parte de David, porque ya habían regresado ellos. Entonces, Juan Hircano y sus sucesores se apartaron cada vez más de la tradición judía y trataron de gobernar al país al estilo de otros reyes de la época. Eso sucedió antes. Contaron para ello con el apoyo de la aristocracia ambiciosa. Juan Hircano cambió los nombres judíos de sus hijos por nombres griegos y sus sucesores se amoldaron cada vez más al helenismo, o sea, al griego. Juan Hircano primeramente era fariseo, pero luego se hizo saduceo, influido por la cultura griega. Bajo su gobierno, Judea experimentó un proceso de expansión territorial y fortalecimiento. Fue tal el engrandecimiento de Juan Hircano que se autodenominó rey de Israel, título que conservaron los judíos hasta que Roma se apoderó del país. Ahora, otro aspecto que sucede muy importante durante este tiempo, hay una recuperación del territorio judío. Bajo el gobierno de su hijo Alejandro Janeo, y aquí este hombre fue muy terrible porque dice, los judíos volvieron a poseer todo el territorio que habían logrado dominar en el tiempo de David y Salomón. Sin embargo, este hombre, Alejandro Janeo, fue muy cruel y es uno de los más impíos sumos sacerdotes que han tenido Israel, porque dio muerte a más de 50,000 judíos. En esta época Galilea fue judaizada, y esto tomen nota, porque Jesús, ¿de dónde venía? ¿O de dónde decían?
le decían Galileo, Sí, de Galilea. o sea, venía de Galilea. Entonces, los samaritanos no aceptaron cambios, que ya les expliqué de dónde venían los samaritanos. Por lo que aún 100 años más tarde, aún eran enemigos de Israel. Que les he explicado todo ese tipo de cosas también. Y ellos, por eso Juan dice, no nos podemos ver. Que ellos dijeron, no vamos a hacerlo así. Ahora, en ese tiempo también de la helenización, surgen los fariseos y saduceos, que después les voy a explicar. La influencia helenizante entre los judíos dio origen a dos partidos: los fariseos, que defendían la antigua fe, y los saduceos, amantes de la filosofía secular y helenista. Entonces, bueno, por hoy lo voy a dejar hasta ahí. Ustedes estudien todo lo demás, esto porque les voy a poner un examen. No les he puesto exámenes y oral, no. Pero sí es importante que lo estudien, hermanos, hermanas, porque la próxima semana voy a terminar esto y de hecho voy a hablarles de las sectas judías también. Y yo creo que ya hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, voy a empezar a hablar de los evangelios, aunque no lo voy a hablar de una manera muy extensiva porque hay mucho que hablar, no como sería algo expositivo como a veces lo estamos haciendo. Y sí hay muchísimo más que hablar a un aspecto expositivo, pero lo voy a hacer de una manera lo más concisa que se pueda, porque la idea de este curso que estamos dando, hermanos, yo había pensado en terminarlo el año que entra, pero creo que le voy a terminar, o sea, para que dure 3 años. Aleluya. Gloria a Dios. Es que nomás son 2 horas por semana, entonces es muy poquito. Si fuera más tiempo, pues en 2 años. Entonces, y al cabo de decir 3 años, lo voy a volver a empezar al inicio. Entonces, pero no se preocupen, o sea, como que ya no venimos todos los días, no nos asustan. 3 años, qué largo, ¿no? Bueno, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia y